porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los martes y jueves en punto de las 19 horas con el doctor Julio Jiménez para contrastar todas las opiniones, todas las ideas, el análisis con una batería de especialistas, líderes de opinión, expertos en temas de seguridad nacional, política, ciencia, economía, deporte, salud, espectáculos. Acompáñenos martes y jueves 19 horas, tiempo del centro. Acompáñenos en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez. Contrastemos ideas, contrastemos juntos. Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos esta noche fría, esta noche agradable. Pues precisamente hoy nos toca platicar los contrastes de la salud, y qué mejor platicar con un experto pues en temas, pues yo diría, muy serios, temas que implican, que representan vida, que representan salud, que representan bienestar. Y sí, estamos platicando esta noche con un gran amigo, el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estimado Julio, un gusto saludarte. Es Gracias. un placer estar aquí contigo. Qué amable. Hoy se celebra, se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis. ¿Es correcto esto? Es correcto, tienes toda la razón. Hoy es un día para hacer conciencia al respecto de esta condición. ¿Es una condición recurrente a nivel nacional o se ha podido establecer algún mecanismo, alguna política pública, algún tratamiento para evitar este padecimiento de la encefalitis, que me imagino es la inflamación del cráneo o de alguna condición que pudiera incluso poner en riesgo la vida de alguna persona? ¿Es correcto esto, doctor? En realidad, la encefalitis es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de las estructuras que conforman el cerebro, es decir, conforman el encéfalo, más bien dicho, es decir, el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. ¿Se acuerdan ustedes seguramente de las monografías o de las imágenes que ven en el internet, en donde se ve el cerebro, atrásito del cerebro, en la parte de atrás se ve una pequeña protuberancia que es el encéfalo, el cerebelo, perdón, y el tronco encefálico, que es esta parte que corre hacia abajo y corre hacia toda nuestra columna. Y justo, pues, es esta condición que conocemos como encefalitis y que incluso también puede afectar a otros tejidos vecinos, a otros tejidos circundantes, como lo pueden ser las meninges. Aquí hablamos de meningitis, pero básicamente esto es como la definición operativa. ¿Qué factores condicionan una encefalitis, doctor? ¿Y qué riesgos podrían representar para la vida y la salud de las personas? Esa es una gran pregunta porque es una enfermedad con un potencial de capacidad transmisible. Genera desenlaces fatales y también puede generar importantes secuelas que pueden originar pues, daños importantes a los pacientes que la padecen. Prácticamente la encefalitis está relacionada con problemas infecciosos bacterianos, virales o inclusive por algún tipo de microorganismos como pueden ser hongos. Y afecta principalmente a las personas que tienen alguna condición de vulnerabilidad inmunológica, es decir, que tienen defensas o inmunidad baja, y también en los extremos de la vida es más común que se pueda llegar a presentar, ya sea en los niños muy pequeños o en los adultos mayores o mucho, muy mayores. Ok. ¿Esta condición se puede prevenir? ¿Se puede atender preventivamente? ¿Hay algún tratamiento? ¿El gobierno mexicano, el sector salud, lo atiende en este momento en sus hospitales de manera preventiva? ¿Sí hay políticas públicas que atiendan a los mexicanos frente a este terrible padecimiento? Sí, se atiende y es una enfermedad que incluso pues, está descrita en las guías de práctica clínica de nuestras autoridades de salud. Sin embargo, pues no es una condición como tal de prevención al 100%. O sea, sí hay sí hay situaciones como por ejemplo el lavado correcto de manos, la higiene respiratoria, influyen de manera importante en la disminución de esta transmisión, porque como les comentaba, es una condición relacionada a hongos, a bacterias y a virus. Si nosotros tenemos medidas higiénicas saludables o suficientes, pues vamos a cortar este proceso de transmisión. Pero si no tenemos esta, pues, premura, esta cautela, pues entonces sí se puede llegar a presentar esta condición de riesgo y bueno, pues afectar a estos bebecitos o a estos adultos mayores o a estas personas que tienen alguna condición de inmunosupresión y esto generar la encefalitis. Caray, entonces debo entender que en el momento en el que el sistema inmunológico de una persona baja o se cae, podría ser candidato a una encefalitis y sufrir las consecuencias
me imagino, con algún tipo de secuelas para la vida diaria de los que la han padecido. ¿Hay secuelas graves, doctor? Sí, y aquí tocaste 3 puntos importantes. Ahorita te cuento un poquito de esta condición de transmisión, Por pero favor. quiero adelantarte. Por ejemplo, los pacientes que tienen COVID se han reportado encefalitis relacionadas a COVID. De Sí. hecho, de las encefalitis que se han presentado en estos últimos 2 años, prácticamente un 23% de las encefalitis están relacionadas a COVID. Es decir, el virus afecta el tejido nervioso. Respecto Caray. a el siguiente comentario que hiciste, que considero también muy importante, si hay secuelas importantes, si Sí. hay condiciones que deben destacarse, la fiebre, el dolor de cabeza intenso, la desorientación, la somnolencia, los trastornos en el lenguaje, los cambios conductuales e incluso crisis convulsivas son de las manifestaciones clínicas más comunes. Manifestaciones clínicas que no son específicas y en ocasiones se presentan como algún otro tipo de síntoma atípico. Por eso es fundamental que cuando se presente este tipo de síntomas, pues de inmediato se busque pues ayuda con un experto para que pueda ser diagnosticado de manera correcta. Y Caray. bueno, aquí el tercer punto que comentaste, y nada más para cerrar este Por comentario, favor, por sí favor. deja secuelas importantes. Los pacientes que sufren encefalitis tienen inflamación del cerebro, como lo comentamos. Pero el tema es que el cráneo es como una caja rígida de zapatos, vamos a decirlo así. Entonces el cerebro empieza a inflamarse y no tiene hacia dónde moverse, porque pues obviamente el cráneo es una estructura rígida. Ese efecto de compresión es el peligro que presentan los pacientes con encefalitis. Caray. Las consecuencias podrían ser variadas, diversas, graves y permanentes, doctor. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que la falta del diagnóstico por la causa está también asociada a otros factores que pues obviamente generan un pronóstico negativo para estos pacientes. Existe realmente una gran cantidad de posibles agentes productores de la enfermedad y del proceso inflamatorio del sistema nervioso central y también puede ser de tipo no infeccioso, es decir, alguna otra condición, por ejemplo, inmunológica. Ya que, fíjate, un dato que es importantísimo, menos del 50% de los casos se llega a identificar el agente causal, siendo los más comunes virus como pueden ser herpes, enterovirus, arbovirus y pues ahora el COVID. Caray. Bueno, y esto no respeta ni edad, ni condición social, ni económica, ni lugar de nacimiento. Esto le puede impactar a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. ¿Es correcto, doctor? Es correcto y básicamente está relacionado pues con factores de comorbilidades. Una persona pues que tiene un adecuado estado de salud, que se ejercita, que tiene una buena calidad de vida, que tiene pues obviamente disminución de factores de riesgo como el tema del tabaco, el alcohol en exceso, el uso de drogas, todos estos factores que pueden ser factores de riesgo, si no los tenemos en nuestra vida, pues por supuesto va a ser poco probable que generemos encefalitis. Pero pues los pacientes que tienen esta inmunidad comprometida, incluso pacientes con VIH, incluso pacientes que tienen alguna situación de inmunosupresión por un trasplante o que tienen supresión baja de su inmunidad por un tema de alguna enfermedad inmunológica o pacientes que tienen algún tipo de cáncer o pacientes que tienen algún tipo de enfermedad hepática o renal, pues son pacientes que están inmunosuprimidos o incluso diabetes e hipertensión descontrolada. Entonces, por eso, pues aquí la mejor recomendación es controlar estas enfermedades crónicas para disminuir el factor de riesgo. Doctor, acabas de mencionar algo muy importante y quiero pedirte por favor que nos expliques. Nuestro amable auditorio está preocupadísimo. Ya están aquí preguntando el tema. Ya hablabas tú de la hipertensión. ¿Los hipertensos podrán ser candidatos potenciales a sufrir este tipo de inflamación cerebral? Lo acabas de mencionar, ¿verdad? Sí, si están descontrolados, no quiere decir que lo vayan a sufrir, pero sí es un factor de riesgo que puede llegar a predisponerlos. La edad es una condición todavía que podría agravar la condición de riesgo. Sí, los extremos de la vida son, pues obviamente en los niños, en los más chiquitos, en los recién nacidos o en los prematuros incluso. Y por otro lado, en el otro extremo, pues los adultos mayores. Entre más añosos son, pues obviamente se genera un mayor riesgo. Estos días en donde incluso la semana pasada pues hablábamos de otro día que a nivel mundial se conmemoraba el tema pues del cáncer, el tema hoy nos toca la encefalitis. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo las instituciones? ¿Qué está haciendo pues finalmente los responsables, yo diría, pues constitucionalmente
nombrados para cuidar la salud de los mexicanos ante estos días que pues mundialmente son conmemorados, no puedo decir que sean celebrados, sino conmemorados, nos obligan a recordar, nos obligan a prevenir, nos obligan a atender. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano en estos casos, doctor? ¿Hay alguna buena noticia, alguna investigación, algún tipo de institución que esté brindando algún tipo de atención pues, preferencial para esta situación en el marco de esta conmemoración, doctor? Yo lo que veo es que, bueno, al final del día, quienes dan la cara, quienes están ahí en la línea de batalla y quienes son los que están, digamos, en la primera línea, pues son siempre los compañeros médicos, los colegas médicos de todas las especialidades, las enfermeras, los de laboratorio y toda la gente que trabaja en los hospitales y están ahí trabajando fuerte, pero definitivamente, pues las políticas públicas son carentes de estructuras, son carentes de estrategias, son carentes de un análisis estratégico real, de que sean pues correctamente aterrizadas y sobre todo que sean algo efectivas. Entonces, creo que pues un reconocimiento a todos mis colegas, mis compañeros neurólogos, los neurocirujanos, los pediatras, los neonatólogos, todos aquellos profesionales de la salud que se involucran justo en el tratamiento, en el diagnóstico y en el seguimiento de este tipo de pacientes, que están ahí en la primera línea de batalla con carencias, con falta de equipo, con falta, pues obviamente, de métodos diagnósticos, de medicamentos, de acceso, de tecnología, pero bueno, finalmente los pacientes salen, los pacientes se recuperan, algunos con más secuelas, otros menos secuelas, pero bueno, ellos están, digamos, al pie del cañón. Pero pues Claro. sería fundamental cerrar esta pinza con políticas públicas en salud que puedan ser efectivas y sobre todo, pues que puedan ser reales. Sería maravilloso que el gobierno federal, que los gobiernos estatales, que las autoridades responsables impulsaran políticas, presupuesto, apoyo, investigación, para que este tipo pues, de conmemoraciones que cada año las vemos todos los días, hay días que, bueno, se conmemoran, pues, o al menos nos lleva a la concientización de enfermedades terribles como el cáncer, pues yo veo la indiferencia, percibo la ignorancia y lamento profundamente hasta la corrupción de malos servidores públicos o de incapaces que están al frente de estas instituciones que deberán ser garantes de la salud y el bienestar de los mexicanos y dejan en total estado de indefensión a los enfermos y dejan en estado, permítame la expresión, doctor, de vulnerabilidad a los verdaderos héroes que, como bien refieres, están en la línea de batalla todos los días exponiendo su vida y su salud para garantizar la salud y la vida de sus pacientes. Y esto es algo que merece nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro profundo respeto para ti y para todo el personal médico y de salud que son siempre fundamentales para que los mexicanos podamos garantizar nuestra salud, nuestra tranquilidad y nuestro bienestar, doctor. Te expreso mi reconocimiento y reitero mi admiración para ti y para toda la comunidad médica, porque en serio, estos 2 últimos años, ustedes han sido los verdaderos héroes que han enfrentado de manera, yo diría, muy valiente esta profunda crisis que la pandemia del COVID-19 nos ha dejado. Y sí, nos ha dejado secuelas en todos los terrenos, salud, economía, social, política, todo nos ha dejado secuelas del COVID. Y hablando de COVID, están preguntándome, y permíteme hacerte esta pregunta, formularte esta pregunta que nos está llegando en este momento vía redes sociales. Te felicitan de la alcaldía Miguel Hidalgo, el concejal Case Norman te felicita, concejal de la alcaldía Benito Juárez, perdón, Benito Juárez. Te pregunta, ¿qué opinas tú respecto de las declaraciones del subsecretario de Salud que refiere que no es el momento para vacunar a niños menores de 10 años? ¿Cuál es tu opinión como médico, como profesional de la salud? Ay, pues desafortunadamente es un comentario que no tiene sustento. Ya la vacuna está aprobada en países como Estados Unidos en niños mayores de 5 años. Entonces, pues es evidente la investigación clínica que tiene la vacuna de Pfizer para poder ser aplicada a este ¿Son grupo. seguras? Sí, absolutamente, y Ok. eficaces. Eso es lo que Y queremos no solo escuchar. seguras, sino eficaces. Entonces, es bien importante poder vacunar a la población, porque finalmente, ¿de qué nos sirve tener y anunciar con bombo y platillo que estamos ya cubriendo a los adultos mayores vacunados si no tenemos a quienes están hoy haciendo la cadena de transmisión, que son los niños no vacunados? De Entonces, acuerdo. tenemos que vacunar A todos. sin miramiento, tenemos que vacunar de manera universal.
Esa es la influyente. característica de las vacunas. Vacuna tiene un sinónimo de universalidad. Sí, señor. No es para unos, es para todos. Por supuesto, hay ahora restricciones de investigación que seguramente hacia los próximos meses tendremos ya la autorización, que ya se han sometido los estudios clínicos y ya se están haciendo los estudios correspondientes para poder vacunar a niños todavía mucho más chiquitos. Pero necesitamos darle ese sinónimo de acuerdo. garantizar el acceso de las vacunas a todos, a todas las edades que estén aprobadas. Mientras no acabemos de vacunar a toda la población, esto no va a parar. Platicando con el doctor Manuel Lavariega Saráchaga, experto en temas de COVID, un hombre con una gran trayectoria y experiencia profesional en temas de diabetes, un hombre con reconocimiento internacional, un profesional de la salud que tiene la autoridad profesional, ética, para aclararnos este tipo de planteamientos. Doctor, ¿consideras tú que esta cadena de contagio podría prolongar la situación que hoy estamos viviendo? Digo, está tal, parece saliendo la cuarta ola. ¿Podría esto condicionar que se mantuviera la condición de contagio y que siguieran las condiciones de riesgo para personas vulnerables, para adultos mayores, para enfermos de algún tipo de, pacientes de algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, ya que el niño viene de la escuela o viene de algún escenario en donde pudo haberse contagiado y traiga la enfermedad al hogar? ¿Esto podría condicionar mayores riesgos y podría mantener este escenario de contagios? Sí, en realidad así ha venido la primera, la segunda, la tercera, la cuarta ola y podríamos esperar una quinta, una sexta, una séptima. Pero Terrible. mientras no vacunemos, no vamos a poder acabar con esto. Como papá, como médico, Sí, te señor. digo, justo vacunar a los niños más pequeños contra el COVID será la única manera de ayudar a volver a la normalidad. Doctor, por último me están preguntando y me insisten mucho, ¿qué tan bueno es salir del país y vacunar a los hijos en la Unión Americana, en los Estados Unidos? ¿Son seguras las vacunas que están aplicando los niños en los Estados Unidos? ¿Lo recomiendas? Sí, son las mismas vacunas, de hecho, si tienen la posibilidad económica y obviamente migratoria y también eh, pues digamos, para poder salir del país y poder ir a aplicar la vacuna, háganlo, No háganlo hay. y sin ningún problema. Ok. Mucha gente, Irse a vacunar a adultos. Estados Unidos, sí, irse a vacunar a Estados Unidos es como ir aquí a hacer Sí, una de fila de compras. 3 minutos y está la aplicación en cualquier lugar, universal para todos, no te preguntan absolutamente nada, te llenan tu cuestionario y listo, como deben de ser aplicadas las vacunas. Bueno, es que aquí la burocracia, la ignorancia, la incapacidad y la simulación es el rasgo característico de la cuarta transformación, doctor. Y eso es algo que estamos padeciendo los mexicanos, desafortunadamente. Es lamentable, pero definitivamente pues no ha sido el manejo de la pandemia una de las galas de de estas políticas en salud. Desafortunadamente. Doctor, me están preguntando, ¿qué opinas del manejo geopolítico de las vacunas como Sputnik que no están aceptando para que la gente pueda viajar a los Estados Unidos, que no la acepta la Unión Americana, la vacuna Sputnik, la famosa rusa? ¿Buena, mala o es un tema más bien de carácter político? Pues es un tema absolutamente de carácter político. Hoy vemos y escuchamos en las noticias que pues obviamente hemos escuchado, yo particularmente he escuchado de ti, de tus comentarios, de tu análisis, pues vemos el tema de conflicto entre Estados Unidos y Rusia y definitivamente pues Estados Unidos no va a autorizar que una vacuna rusa llegue a su territorio teniendo ellos 3 vacunas desarrolladas, ¿no? Sí, Entonces, claro. evidentemente pues es un tema más político que realmente de salud o de eficacia. Es lamentable esta situación y que a estas alturas del partido pues sigamos con este tipo de situaciones absurdas que lejos de generar universalidad y generar esperanza para que la gente se vacune y no se complique, pues genera conflictos, como tú bien lo comentas, geopolíticos que pues eh, limitan el acceso a las vacunas a la población y sobre todo también limitan pues que mucha gente no se complique. Totalmente de acuerdo contigo.
Doctor Manuel Lavariega, siempre es un placer platicar contigo. Lamentablemente el tiempo es vertiginoso, sé que tienes una agenda muy saturada, te agradecemos estos minutos que nos has compartido. Te molestamos la próxima semana, si nos lo permites, porque traes una batería de preguntas, eres muy taquillero, ya en redes sociales aquí hay muchas reacciones y quisiéramos molestarte la próxima semana porque hay varios temas que queríamos pues, preguntarte, pero lamentablemente el tiempo nos gana. ¿Sería posible molestarte la próxima semana? Julio, estoy siempre para servirte a ti, a todo tu auditorio, a todo tu equipo. Es un honor de verdad participar contigo y pues Gracias. cuando ustedes necesiten, yo estoy disponible siempre para todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues, amado auditorio, ya escuchó a una voz autorizada, a un verdadero profesional de la salud, al doctor Manuel Lavariega. Y bueno, pues ya está el compromiso para la próxima semana darles puntual seguimiento a los temas de salud aquí en los contrastes de la salud, en Contrastando Ideas. Doctor Manuel Lavariega, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias y estamos en comunicación. Otro de regreso, un fuerte abrazo también, que tengan un excelente resto del día. Gracias, muy amable.